Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema que es vital, pero que muchas veces ni vemos. ¿Cómo viaja la información crítica sobre mercancías peligrosas por mar? Mm, Pensemos un momento en la complejidad. Hablamos de productos químicos, gases, cosas reactivas, cruzando océanos en contenedores. ¿Cómo se aseguran los barcos de que todo va bien, de que llega seguro? claro. Vamos a desgranar un poco esos procedimientos que son, bueno, literalmente la línea vital de la seguridad a bordo. Nos vamos a basar en documentación sobre los procedimientos de expedición, concretamente la parte 5 del código que regula todo esto. Precisamente. Y es importante entender que esto no va solo de papeles, ¿eh? No es burocracia y ya está. Ya, es toda una cadena de comunicación y sobre todo de responsabilidad muy bien diseñada, por cierto. Cada persona implicada, desde quien prepara el envío en tierra, Ujú, hasta el oficial en el puente de mando del barco. claro, Mm. Todos son fundamentales. Si esa cadena falla en algún punto, las consecuencias pueden ser gravísimas. imagino. Lo que vamos a ver es cómo la información correcta, en el sitio correcto y sobre todo en el momento correcto, pues evita accidentes. Es prevención pura y dura. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo fluye esa información? Vamos a ver esas tres vías principales que comenta la fuente. El lenguaje, digamos, escrito y visual en cada paquete, lo que llaman marcado y etiquetado. Ujú, Luego, las señales grandes, las externas en los contenedores, la rotulación ujú. y finalmente el documento maestro que lo une todo, que es la documentación de transporte. Vamos a ello, vamos. Empecemos por lo más pequeño, por la base. De acuerdo, nivel 1. Cada bulto, cada caja, cada bidón, cada saco. Tiene que hablar, tiene que decir lo que lleva. La primera forma es el marcado, el texto básico, lo esencial. ¿Qué tiene que poner ahí como mínimo? Pues mira, como mínimo absoluto tiene que llevar dos cosas clave. Primero, el número ONU. Es un código, un número de 4 cifras que da Naciones Unidas y que identifica esa sustancia o ese objeto peligroso en todo el mundo. Por ejemplo, el UN-1170 es el etanol. Vale. Y segundo, el nombre apropiado para el transporte. Es el nombre técnico oficial. Siguiendo con el ejemplo, pues sería etanol en solución. La fuente dice que son como el nombre y apellido de la mercancía. Ah, buena analogía. Sí, es muy gráfica. Y es que permiten identificarlas sin error. Es crucial para mirar fichas de seguridad, guías de emergencia, o cómo hay que estibarlo, si se puede poner junto a otras cosas. Sin esto, mal empezamos. Entendido. El texto, para saber qué es. Y junto al texto, la parte visual, el etiquetado, esos rombos de colores que, bueno, seguro que todos hemos visto alguna vez. Exacto, las etiquetas de peligro. Cada clase de peligro tiene la suya. La llama roja para los inflamables, la calavera para los tóxicos, el símbolo de corrosión. Sí, Y son súper importantes porque te permiten identificar el riesgo principal muy rápido. claro. Incluso de lejos, o si hay poca luz, o piensa en una emergencia. No hay tiempo para leerse la letra pequeña. Un estibador en la bodega o un bombero que llega a un accidente. Ven el dibujito y ya tienen una idea del peligro. Es un lenguaje visual universal, pensado para ser inmediato. Detallada y visual en cada bulto. Pero claro, normalmente no movemos bidones sueltos en un portacontenedores. Subimos de escala al contenedor. Y como dice la fuente, un contenedor cerrado es una caja negra. No ves lo de dentro. ¿Cómo se avisa del peligro aquí? Ahí es donde entra la rotulación, que básicamente es poner versiones grandes de esas mismas etiquetas de peligro, pero en el exterior del contenedor. Esas versiones grandes se llaman rótulos. Rótulos. Vale. Sí, o placards en inglés. Y la norma es ponerlos como mínimo en los 4 lados del contenedor, los 2 laterales, delante y detrás. Así se ve el peligro desde cualquier sitio, en el puerto o ya en el barco. Entonces, si un contenedor lleva, por ejemplo, esos bidones de etanol, que es clase 3 inflamable, ¿llevaría el rótulo rojo de la llama en las 4 caras? Correcto, llevaría el rótulo de clase 3 en las 4 caras. Y ojo, si esa misma sustancia, además de inflamable, fuera contaminante marino, según el convenio Marpol, Ah, tendría que llevar también otra marca adicional, el símbolo del pez y el árbol muertos. Normalmente se pone cerca de los rótulos de peligro. vale. Esa marca avisa del riesgo específico para el mar si hay un derrame.
Así que la rotulación convierte esa caja metálica anónima en una advertencia bien clara y visible de los peligros que tiene dentro. Informa a todo el que lo vaya a manejar o a planificar dónde ponerlo en el barco. Tenemos marcado y etiquetado en los bultos, rotulación en el contenedor. Nos falta el cerebro que lo conecta todo, ¿no? Esa es la documentación de transporte. Y aquí el documento clave es la declaración de mercancías peligrosas. Muchas veces se usa un formato estándar internacional, el Multimodal Dangerous Goods Form, y la fuente insiste en algo importante. Esto no es un simple albarán, ¿eh? Es una declaración formal, legal, del expedidor, el que envía la carga. Una declaración jurada, casi. Pues sí, en cierto modo. Al firmarla, el expedidor certifica que la mercancía está bien identificada, clasificada, embalada, marcada, etiquetada, y que está en condiciones para transportarse según la normativa. La fuente lo llama nuestro mapa del tesoro y campo de minas. Me gustó esa imagen. Es buena, sí. Te guía, pero también te avisa de los peligros. ¿Y qué información crítica tiene que llevar sí o sí? Tiene que ser completa y exacta. Como mínimo. Número 1. Y nombre apropiado de cada cosa. La clase de peligro principal y la secundaria si las tiene, y un dato que es crucial, el grupo de embalaje. Grupo de embalaje. Sí, se pone con números romanos, I, 2 o 3, y te dice el grado de peligro dentro de una misma clase. Grupo I, peligro muy alto, necesita los embalajes más resistentes. Grupo 2, peligro medio, y grupo 3, peligro menor dentro de esa clase. ¿Entiendo? También tiene que poner la cantidad total, cuántos bultos y de qué tipo son, por ejemplo, 10 bidores de acero. Y muy importante, una referencia a la norma que se ha seguido, que en mar es el código IMDG. National Maritime Dangerous Goods Code es el reglamento internacional que marca todas estas reglas. Cómo clasificar, embalar, marcar, etiquetar, rotular, documentar y también cómo estibar en el barco, o sea, dónde poner los contenedores y la segregación. Segregación. Sí, ¿qué mercancías no pueden ir juntas porque podrían reaccionar de forma peligrosa? El IMDG cubre todo eso. Y la declaración del expedidor es la garantía de que se ha cumplido con el código. Vale. Y dentro de esa documentación hay un papelito específico que la fuente destaca mucho, pero que igual pasa más desapercibido. El certificado de arrumazón del contenedor, o Container Packing Certificate. Suena como un añadido, pero dices que es importante. Es vital. Y no es un añadido, ¿eh? Es parte de la declaración si metes mercancía peligrosa en un contenedor. Es la firma de la persona que físicamente llenó el contenedor. La firma de quien lo cargó. Eso es. Y esa firma no es un garabato. Implica certificar 5 puntos críticos. Es asumir una responsabilidad directa sobre ellos. 5 puntos clave. Podemos repasarlos, porque esto suena a que es el último control en tierra, ¿no? Exacto. Quien firma ese certificado está diciendo, 1, que el contenedor estaba limpio, seco y parecía apto para la carga. Imagínate cargar comida donde antes había un químico tóxico. Uf, claro. 2, que si metieron cosas distintas, han separado bien las que no pueden ir juntas según el IMDG, para evitar reacciones, incendios, explosiones dentro. Fundamental. 3, que miraron todos los bultos por fuera antes de meterlos y no se veían daños, golpes, fugas. Un bidón abollado u oxidado es mala señal. Ya. 4, que todos esos bultos llevaban su marcado y etiquetado correctos, los que hemos comentado. O sea, que la información de cada paquete estaba bien. Ok. Y 5, y último. Que el propio contenedor lleva los rótulos correctos para los peligros que contiene. Y las marcas de contaminante marino si hacen falta. Es el último chequeo visual de las señales exteriores. Entiendo. La persona que firma eso da fe de que la carga se hizo bien y de forma segura. Es un eslabón clave antes de entregar el contenedor al barco. Son como 5 candados de seguridad antes de cerrar la puerta. Vale. Y ahora la fuente nos pone en situación. Un momento de tensión, un caso práctico que pone a prueba todo el sistema. Imagina, estás de guardia en el puente de un barco, cargando contenedores. Te llega la documentación de uno que va a subir. La declaración dice, UN 1170, etanol en solución, clase 3, inflamable, grupo embalaje 2. Una sola cosa. En el papel, todo perfecto. Pero cuando llega el contenedor al muelle, al lado del barco listo para la grúa, desde el puente ves algo raro. A ver. De clase 8, de corrosivo. Lo que ves en el contenedor no encaja con el papel. ¿Qué haces? La decisión según el procedimiento y la pura lógica de seguridad es
Es tajante, inmediata y no hay otra. Se rechaza la carga. Rechazarla. Sí, sí. Ese contenedor no sube al barco, bajo ningún concepto, hasta que esa discrepancia se aclare del todo. Suena drástico, pero supongo que tiene sentido. ¿Por qué es tan grave que no coincidan los rótulos y el papel? Es una alarma roja total, porque rompe toda la cadena de confianza y de seguridad de la información que hemos estado viendo. Claro. Las posibles causas son todas malas, piénsalo. Podría haber otra mercancía dentro, corrosiva, que no está declarada. Eso es ilegal y peligrosísimo. La tripulación no sabría qué lleva, no podría estibarlo bien, ni separarlo de otras cosas, ni sabría cómo actuar en una emergencia con eso. Ya, ya. Podría ser un error al poner los rótulos. Que alguien se equivocó y puso el de clase 8. Pero vamos, aunque solo fuera eso, demuestra una negligencia brutal en la preparación. ¿Y si los rótulos están mal? ¿Te fías de que el embalaje o los papeles estén bien? Uf, no. O incluso podría ser que ese contenedor no sea el de esa documentación, que se hayan confundido de caja. También. En cualquier caso, meter ese contenedor a bordo es meter un riesgo desconocido e inaceptable. No sabes qué hay, no sabes el peligro real. Así que lo único seguro es parar la carga, avisar a la gente del barco en tierra, al que planifica la carga, y el contenedor se queda en el muelle, se queda en tierra. Sí, hasta que el expedidor investigue qué ha pasado, lo corrija, sea el papel, sean los rótulos, o que verifiquen qué hay dentro, y presente una documentación que cuadre perfectamente con lo que se ve. Solo entonces se podría volver a pensar en cargarlo. Queda clarísimo. La coherencia entre lo físico, marcado, etiquetado, rotulación, y el papel es la clave de bóveda de todo esto. Me impactó la frase de la fuente, que esta información precisa es tan crucial como el acero del que estamos hechos, refiriéndose a los barcos. Totalmente. No es una exageración, vamos. Es la base para operar con seguridad. Absolutamente. Y fíjate, esta dependencia tan crítica de que la información sea exacta y esté verificada va mucho más allá del transporte marítimo. Es un principio básico en cualquier sistema complejo donde la seguridad es lo primero. Piensa en aviación, en la industria química, hasta en gestionar datos sensibles. Sí, es verdad. Nos enseña lo vital que es tener procedimientos claros, estándar, rigurosos, la necesidad de comprobar las cosas en distintos puntos de la cadena y la importancia de que cada uno sepa de qué es responsable. Un error tonto al escribir un número ONU, una etiqueta que se cae, un certificado que se firma sin mirar. Parecen detalles. Parecen detalles, pero aquí pueden tener un efecto dominó terrible. Poner en riesgo vidas, el barco, el medio ambiente. La información aquí no solo describe, protege activamente. Es un escudo. Haciendo un resumen rápido, entonces. Hemos visto cómo la seguridad en este tipo de transporte se basa en un sistema de información con varias capas. Desde el DNI, la alerta visual de cada paquete, marcado y etiquetado. Ujú. Pasando por la valla publicitaria de aviso en el contenedor, la rotulación, hasta llegar al certificado de garantía y manual de uso, que es la documentación, incluyendo esa firma clave del certificado de arrumazón. Exacto. Y todo tiene que encajar, como una coreografía, donde la precisión de la información es tan importante como saber navegar. La fuente incluso sugería explorar más a fondo el lenguaje visual de todas estas señales en otra ocasión, que podría ser interesante. Sí, daría para mucho. Y ya como reflexión final, pensando un poco a futuro. Más allá de estos procedimientos que son esenciales y son la base hoy en día, Sí, si pensamos en la escala brutal del comercio mundial, la velocidad que se pide, la complejidad de las cadenas logísticas, ¿qué papel podrían jugar las nuevas tecnologías para reforzar esta red de seguridad? buena pregunta. No sé, sensores dentro de los contenedores que vigilen si hay fugas o cambios de temperatura, usar blockchain para que la documentación sea imposible de manipular y súper trazable, o quizás inteligencia artificial que analice datos y detecte posibles riesgos o discrepancias antes incluso de que el contenedor llegue al puerto. Interesante. O sea, ¿cómo podemos complementar lo que ya tenemos para hacerlo todavía más fuerte, más proactivo, frente al error humano o a la negligencia? Es una pregunta abierta, creo, sobre cómo tiene que evolucionar esta logística que es tan crítica para todos nosotros.